dando algo de introducción a la charla. Hoy vamos a hablar de genómica con Ariel. Ariel nos va a contar un poco de qué se trata el tema. Varios de ustedes lo conocen el tema, pero es importante aclarar esos conceptos básicos. Por una razón, entre varias otras, y es que nosotros en nuestro sector de ganadería de leche llevamos, y en general en el sector agropecuario llevamos 3 años en donde los costos de producción han subido de manera contundente y hemos estado en permanente necesidad de encontrar alternativas de optimizar diferentes procesos, ser más eficientes en diferentes aspectos para contener y poder enfrentar este reto de incremento a costos. Y esto, el llamado que nos hace como productores es a optimizar en todos los procesos y en todos los rubros de nuestra ganadería de leche que podamos hacerlo. Hoy el tema de genómica lo van a ver ustedes durante la charla, que tiene todo que ver con esto, tiene que ver con tomar decisiones más informadas, con tomar decisiones más eficientes. Por esa razón, en esta introducción quiero, Ariel, preguntarle y pedirle que nos dé un contexto general de qué es la genómica, antes de ya entrar en más detalle sobre el tema que nos trae preparado. Bueno, básicamente uno podría decir que la genómica o la definición básica del tema de la genómica es eh, cómo, cuál es la función de los genes, ¿sí? Dónde están ubicados y cuáles son sus funciones principales. Y si uno tiene el conocimiento de cuáles son, dónde están los genes que tienen que ver con la expresión de las características de importancia económica en la producción lechera, pues naturalmente vamos a poder hacer una selección mucho más precisa de los animales que utilizamos o que vamos a utilizar para el reemplazo en nuestras ganaderías. Perfecto. Como pueden ver, esta es una herramienta genética que a lo que ayuda al productor o lo que ayuda al sector es a entender en el detalle que antes no entendíamos la genética de cada uno, si se quiere, de nuestros animales, y en ese sentido entender en cada uno de los animales que tenemos en nuestra finca o en general en el programa genético que tengamos, ver qué fortalezas tenemos y también qué retos tenemos, de tal forma que podamos tomar decisiones que a la larga nos ayuden en un mejoramiento genético que se traduzca en mejores condiciones para el animal, mejores condiciones para aprovechar lo que tenemos en las fincas y por ende también mejores condiciones en el resultado de nuestra actividad lechera. Con ese concepto claro, que es muy importante, viene uno siguiente que queremos que nos cuente Ariel, y es la prueba genómica. Acá tenemos un inconveniente, le cayó la conexión a Ariel. Den, Denos un segundo más para volverlo a conectar. Bueno, Aquí volvió Ariel. problema técnico ahí, bueno, ya está Ariel, solucionado. entonces, ¿Qué se basa la genómica y por qué ha avanzado tanto la adelante. genómica en estos últimos años? O más bien, eh, en el año 2009 se da todo el tema del boom del descubrimiento del genoma humano y el interés del uso doméstico de poder también secuenciar los genomas de las diferentes especies, pero más allá es conocer los genes que están afectando la expresión de las características que nosotros comúnmente observamos o medimos en los animales, como la producción de leche, la cantidad de grasa, la cantidad de proteína, por ejemplo, el ligamento central, la inserción de la ubre anterior, en general, el tema de células somáticas. ¿Por qué? Porque también y en especial
es porque digamos, de la evolución, la selección y el mejoramiento genético, las razas lecheras siempre pues han llevado, digamos, la bandera. ¿Por qué? Porque han recogido datos. Bases de datos muy fuertes que han permitido los valores genéticos de los toros, las pruebas de los toros. Antes nosotros teníamos que esperar aproximadamente 5 años para que los toros que estaban en prueba, digamos, se distribuyera el semen en las fincas, nacieran las terneras, esas terneras crecieran, se ordeñaran en primera lactancia y mediante análisis estadísticos pues se pudieran obtener los valores genéticos de los toros. Aprovechando esas bases de datos, anteriormente las pruebas de los toros, naturalmente ahí el efecto genético en los análisis se realiza en base a la genealogía de los animales, ¿sí? Entonces, las bases de datos básicamente estaban constituidas de genealogías de animales, de datos productivos que tienen que ver con absolutamente todo lo que acabo de hablar: producción de leche, grasa, proteínas, sólidos, conteo de células somáticas, temas de clasificación lineal, y los efectos ambientales que tienen que ver con época en que se toman los datos, etcétera. Permiten esos modelos estadísticos separar el efecto ambiental del efecto genético y sale la PTA, son los toros. Pero con el desarrollo más bien del tema de la genómica, el descubrimiento del genoma, pudieron hacer análisis ya los marcadores genéticos o los genes que estaban dentro del genoma, y pudieron atribuir a muchos de ellos un efecto sobre las diferentes características. Naturalmente, si hoy en día uno pudiera tener dos animales que son hermanos completos, genética convencional, y ellos todavía no tienen hijos, pues el valor genético de ellos pues sería la mitad del valor genético de la mamá más la mitad del valor genético del papá, ¿sí? Simplemente una suma y una división. El tema de la genómica, pues los hermanos completos tienen combinaciones genéticas diferentes. Y la genómica ahí se convierte en una herramienta muy poderosa porque nos permite diferenciar hermanos completos cuáles tienen mayor potencial genético que otros para las características que nos interesan en la producción lechera. Muy claro, aquí vemos que la genómica es algo tremendamente innovador que nos ayuda a entrar en mucho mayor detalle en la información genética de nuestros animales y así poder ver el potencial que incluso dos animales que antes podían considerarse casi idénticos pueden tener y las diferencias que allí se pueden ver. Por eso creo que es importante también entender este concepto que nos explicaba Ariel o que introducía ya de pruebas genómicas, precisamente para entrar en esos detalles. Y aquí, en ese mismo tema, quisiera pedirle que nos profundice sobre ese, ese ahorro en tiempo, ese tal vez retorno más rápido o incluso mayor retorno que se podría obtener si nosotros tomamos decisiones a partir del uso de pruebas genómicas en nuestros datos lecheros de acuerdo pues a los resultados que en cada dato buscamos. Cómo la genómica, cómo esas pruebas genómicas nos ayudan a ahorrarnos tiempos y a tal vez lograr mejores resultados y más rápido en nuestras De actividades hecho, la productivas. genómica es una herramienta tan poderosa que hoy en día los sistemas de pruebas de los toros prácticamente fueron eliminados porque la cantidad de información en la cual se sustentan las pruebas pues es muy grande, y
Hoy en día las pruebas comerciales tienen una exactitud del 80% hacia arriba. Prácticamente uno tiene un margen de error muy pequeño en poder determinar cuál dentro de un grupo de animales tiene mayor potencial genético. De hecho, la selección de los toros que las diferentes casas de inseminación están realizando, hoy en día la mayoría son toros genómicos, es decir, incluso cuando son embriones se hace una pequeña biopsia de los embriones y se conoce el potencial incluso antes de nacer de estos individuos. Obviamente estos paneles que se utilizan son mucho más grandes para dar una confiabilidad por encima del 90%, porque así lo requieren las pruebas. Pero, digamos, a la labor nuestra, al diario acontecer de la finca, pues los ganaderos en el dilema, ¿cuál será la mejor ternera? ¿Qué terneras debo dejar para mi reemplazo? Cuando hablamos de costos de producción y analizamos el tema de cuánto cuesta llevar una ternera al destete o cuánto cuesta llevar a producir su primer litro de leche, pues más o menos con todo lo de los costos, con toda la variación, más o menos llevar una ternera entre los 3 meses y los 4 meses está costando alrededor entre 2 millones y 2 millones 500. Y ya llevar esa novilla, ser vaca, tener su primera lactancia, producir su primer litro de leche, pues va a tener un costo aproximado de entre 4,5 y 5 millones de pesos. Es decir, que si nosotros no pensamos bien en la selección genética, incluso desde los apareamientos, porque siempre que hablo con los ganaderos, les hablo de la importancia que se le debe dar a la selección de los toros y a la selección de las vacas para poder producir mejores animales, tiene que ser bien pensada, ¿sí? Y tenemos que pensar que es un tema de una inversión, un tema de un gasto, porque va a ser una inversión en un animal y son 4 años, prácticamente 3 años y medio, 4 años después, que uno va a ver primera lactancia. Y si nos hemos equivocado no solo en el apareamiento, sino también en la selección de los animales que van a ir al reemplazo, probablemente va a decepcionar mucho porque si descartamos esa vaca en la primera o segunda lactancia porque no cubrió las expectativas, pues vamos a perder plata. Tenemos interés a 3 años o a 3 años y medio. Esa plata tiene que retornar, esa vaca tiene que pagar crianza. Y una vez pague su crianza, retorno económico. Por eso el tema no solo de la selección de los toros, de hacer bien los apareamientos, sino también de seleccionar las terneras, saber, esa es una información que dinero, porque estamos hablando de poder generar mucho más rápido y un retorno económico a animales que realmente vale la pena dejar. ¿Por qué? Porque son más productivos. Que si más serio de mejoramiento genético, de selección y de descarte de animales, y esos genes van a transmitirse a sus hijas, a sus nietas, y así, digamos, eso se va a sostener en el tiempo. Entonces, creo que permite, incluso desde el momento de que nace un animal, de una muestra, saber el potencial genético que ella tiene con un alto grado de seguridad en sus características productivas. Muy
importante como nos describe y tal vez resaltar dos o tres puntos, y es ver la genética como una inversión. Eso quiere decir que implica una destinación de recursos hoy, pero trae un retorno en el mediano plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es la importancia de tener un programa de mejoramiento en mi finca. No importa si tengo una, 10, 15, 100, 1000 o 5000 animales, es importante que tenga un programa de mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque eso me va llevando a tomar cada vez mejores decisiones y a lograr tener un hato que cumpla con las condiciones que estoy buscando y genere los resultados que estoy buscando. Tercero, dentro de eso, pues la genómica se vuelve una herramienta que lo que hace es acortar tiempos y potenciar el retorno de esa inversión que se hace para el productor de leche en este caso. Eso es, como decía Ariel, una mejor selección y más rápida selección, y eso se traduce en que ese costo que debo asumir hasta llevar al animal a producir su primer litro de leche, pues después va a redundar en un retorno mayor y más ágil de la inversión realizada. El mensaje que nos queda, Ariel, es podemos tomar mejores decisiones y vamos a tener animales mucho mejor preparados, en mejores condiciones, para que expresen todo su potencial genético en materia reproductiva, en materia productiva, etcétera, que eso a la larga no solo redunde en el bienestar del animal, sino en los resultados integrales de nuestra actividad lechera. En esto quisiera pedirle que nos cuente un poco más en detalle cómo es ese uso de la genómica nos puede llevar a tener esos animales mejor adaptados a lo que nosotros buscamos, y tal vez después de eso empezar a entrar un poquito ya en los temas tal vez de inmunidad, en este tema innovar que nos trae de animales eficientes frente al tema de emisión de gases, pero por lo pronto empezar con Bueno, esta primera parte. y de pronto tener en cuenta a los ganaderos en la importancia de la selección asertiva posible y usar la mayor cantidad de herramientas que tengan a la mano, o seleccionar aquellos individuos mucho más productivos en las diferentes fincas. Animales que produzcan buena cantidad de leche, con buenos sólidos, con buena grasa, con buena proteína, pero adicionalmente, formación de las ubres, ¿sí? Es, importancia particular en ganado de leche, componentes se han relacionado la vida productiva. Una vaca que dé mucha leche, pero probablemente de una conformación deficiente en la ubre, y probablemente nos puede durar un parto o dos partos. Lo mismo que mencioné anteriormente con haciendo adecuadamente la selección. La prueba genómica ser de genes que permiten expresar esas características. El tema de la cantidad de leche, el tema de la cantidad de sólidos, el tema de si van a ser fuertes o no, de su conformación de ubre, del tamaño de sus pezones. La prueba prácticamente sale exacta como cuando vemos la prueba de un toro. Adicionalmente, por una razón, hay un error en el pedigrí, lo corrige. La prueba le informa que la ternera probablemente tiene un error en su genealogía, y le informa al verdadero padre que, entonces, además de que corrige el pedigrí, le da una información importante de todo lo que tiene que ver con producción, reproducción, salud y fertilidad,
de conformación del cuerpo, de las patas, del ángulo del anca, absolutamente toda una información. El que pues lo quiera revisar, igual a la prueba de un toro. Pero estamos hablando de un individuo. Con esto, pues nosotros tenemos una información ya de antemano, incluso el momento en el que el animal nace, y ahí podemos determinar, porque pues normalmente se hacen pruebas de varios animales, entonces voy a conocer cuáles son los animales de mejor potencial para dejar para mi reemplazo. Los costos de crianza de las terneras, porque realmente muchas veces no necesito criar la cantidad que normalmente me nacen. Entonces voy a coger un grupo de terneras, voy a hacerles la prueba genómica y ahí voy a poder seleccionar cuáles son las mejores para a ellas realmente hacer el esfuerzo, digamos, económico de criarlas y realmente dejar, digamos, un número de terneras que por su potencial genético y las otras pues simplemente se pueden descartar o se pueden vender. Entonces, esta digamos es una herramienta que le permite una toma de decisiones a una edad temprana sin incurrir en unos gastos que probablemente después no va a recuperar con animales que no tengan el potencial genético para responder al tema productivo. Gracias, Ariel. Aquí quiero hacer una pausa. Veo algunos comentarios en donde nos dicen que el audio no está funcionando bien. Yo lo escucho Sí, a usted perfecto. y lo veo bien. ¿Usted me escucha y me ve bien? Por favor, las personas que llevan conectadas desde el principio nos pueden escribir en el chat si tienen algún problema con el audio, con el video o si han podido escucharnos y vernos bien. Aquí dice que se va la voz y se va la voz de ambas personas o de alguno en específico. Bueno, yo creo que intentemos eh, seguir así, si no, le pediría en algún momento a Ariel que tal vez intente sin los audífonos de conexión por Bluetooth, eh, que puede ser lo que puede estar saliendo recortado. Aquí me dicen que el del expositor es el que está fallando, a ver, intentemos así. Listo, aquí deberíamos estar mejor. Bueno, retomemos. Entonces, eh, es claro que con la genómica tenemos una herramienta muy potente que no teníamos hace algunos años y que tiene unas grandes oportunidades para que nosotros como productores tomemos cada vez mejores decisiones. En esto cabe resaltar que pues, la genética es un mundo en sí mismo complejo, de mucho detalle, y en ese sentido debemos no solo pensar en que tiene mucha oportunidad invertir en este tipo de pruebas genómicas que nos den información, sino también acompañarnos de asesores expertos y que conozcan del tema, que nos acompañen en el análisis de esas pruebas y más que de las pruebas, porque ya lo contaba Ariel que salen con mucha precisión, más que de las pruebas es que nos acompañen en la toma de decisiones a partir de ese resultado. ¿Por qué? Porque es con esa asesoría con la que los productores vamos a tomar decisiones para hacer una mejor selección de qué animal va a estar dentro de nuestro hato para que nos genere unos resultados futuros con una mayor certeza. Antes de pasar al siguiente tema que le quería preguntar, Ariel, es en este tema, en ese tema de confiar y, y estar dispuestos a invertir en la prueba genómica, pero también
en valorar esa asesoría de expertos que nos acompaña a partir de esa prueba, tomar unas mejores decisiones, qué recomendaciones y qué consejos Bueno, nos puede dar a los no, productores. ahí me escuchan bien, mejor. Ahí me quité los audífonos. Bueno, Yo lo oigo perfecto, incluso un poco mejor. Cemex brinda el acompañamiento el servicio, sino hacemos un acompañamiento al productor en seleccionar los animales que se van a genotipar para revisar el tema de su potencial genético, sino también, una vez obtenidos los resultados, le ayudamos de acuerdo a las condiciones específicas de la finca, las condiciones de manejo, buscamos las características que más le interesen al productor y de ahí sacamos índices personalizados. Índices de características del mayor interés del productor que le generen la mayor rentabilidad y la mayor adaptación de los animales al medio donde se encuentran desarrollándose. Hay índices y basados en esos índices posicionamos los animales del mejor animal al se empiezan a tomar las decisiones de selección y o descarte de animales. La selección y o descarte de animales lo que hace que se genere el mejoramiento genético. Cuando uno descarta los animales de menor potencial genético, el promedio de cualquier característica siempre se va al lado derecho, va a mejorar. O cuando hacemos más énfasis en los animales más productivos y los reproduzcan más, pues esa es otra manera. O a veces se hacen las dos, se seleccionan los mejores y se van descartando los que tengan menos potencial. Ahí nosotros brindamos un acompañamiento digamos, a la ejecución, al análisis de los animales y a la entrega de los resultados. Ahí el ganadero va a tener sus resultados, los resultados son absolutamente todos digitales, desde una aplicación en el celular, él los puede mirar absolutamente todos sus animales, desde el momento en que se toma la prueba, el productor le hace seguimiento al tema de las pruebas, cuando llegaron los exámenes, cuando salieron realizados y finalmente va a tener una información que puede consultar en el celular. También le llega una información al correo electrónico donde puede mirar sus resultados en el computador o donde mejor lo prefiera. También llega un archivo en Excel para aquellas personas que les gusta jugar con los números, hacer índices, etcétera. También les llegan todos los valores en Excel. Eso básicamente, digamos, es el tema del acompañamiento que nosotros realizamos. Siempre programamos una reunión posterior a la llegada de los resultados para que haya un mejor entendimiento de las pruebas y haya una orientación hacia qué animales debería seleccionar a índices sugeridos o a los índices personalizados para cada finca. Eso nosotros lo hacemos cotidianamente. Perfecto. Pues aquí vemos que a pesar de ser un tema que puede ser complejo, especialmente para aquellos productores que no tienen formación en la parte veterinaria o incluso más detallada de la genética, pues hay herramientas que hoy en día están muy a la mano para poder cursar y recorrer toda esa información hasta llegar a la toma de decisiones para el futuro de nuestros datos. Ahora quiero preguntarle a Ariel con esto que ya nos ha contado sobre el tema de animales sanos. Con la genómica podemos tomar decisiones para que en el futuro tengamos
animales con menos inconvenientes y con menos retos en materia de salud, y eso se traduce, y seguramente usted ya nos contará, en temas de bienestar animal y temas de expresión del potencial genético, reproductivo y productivo. Quiero abordar este tema de la parte de sanidad animal para después pasar a uno muy importante, que es el impacto que puede generar Bueno, medioambientalmente el animal. Pero arranquemos por hoy en este. día una labor de las empresas es generar valor en sus servicios y en sus productos, pero también generar diferenciación. Cemex es una empresa muy grande. Nosotros somos una filial de Cemex Canadá. Cemex Canadá nació como una empresa para exportación de semen, pero realmente se ha constituido una empresa que tiene muchos departamentos, y un tema que siempre ha buscado Cemex es la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Entonces, siempre se ha interesado en la investigación, y una de las cosas que más afecta al ganado lechero por su selección tan enfática en el tema de producción son enfermedades. Entonces, desde hace muchos años, conjuntamente con la Universidad de Guelph y una profesora que desarrolló una metodología para medir la inmunidad de las vacas, desarrolló todo un tema para medir el diferencial de inmunidad que tienen algunos individuos. Lo que se observó inicialmente es que algunos individuos se enferman más que otros. En ese sentido, la profesora lo que hizo fue desarrollar una metodología para poder medir la inmunidad humoral, la que tiene que ver con los anticuerpos, y la inmunidad celular, la que tiene que ver con todo el sistema celular de defensa, unas sustancias que producen algunas células de defensa primaria. Esta investigación, pues Cemex lo patentó y es único en la prueba genómica. Entonces, hoy en día se dan dos valores de inmunidad en los toros y lo pueden ver en las diferentes pruebas. Entonces, lo que de alta inmunidad es una menor probabilidad, una disminución en la incidencia de sufrir enfermedades como mastitis, metritis, cetosis, laminitis, esas enfermedades que especialmente están en el adulto. Y hay otro índice que es una menor probabilidad de sufrir, una mayor resistencia en las terneras a sufrir diarreas y neumonías, que son dos patologías que afectan mucho a las terneras. Entonces, en los catálogos y en la prueba genómica también identifica cuáles terneras son de alta inmunidad, adultos como en la parte de los animales. Y pues naturalmente esto tiene un efecto genético. La heredabilidad de la inmunidad está alrededor del 25 al 30%. Se va a transmitir a las siguientes generaciones. Y si tenemos hatos que tienen una alta inmunidad, pues vamos a tener unas ventajas. Disminuir los costos en tratamientos. Pero adicionalmente a eso, disminuyen los costos en tratamientos, sino también se disminuye el efecto residual que tienen algunos antibióticos en leche. Entonces vamos a producir una leche mucho más natural. Y algo que viene adicional con eso es que vacas que menos se enfermen, de una forma bonita, son vacas más felices. Vamos a tener bienestar animal. Vamos a estar acorde con muchos de los señalamientos que hoy en día hacen hacia las producciones pecuarias. Van a ser vacas que se enferman menos, que necesitan menos tratamientos, vacas que van a tener mayor confort. Pero adicionalmente, estas vacas también producen mejor calostro.
calostro de mejor calidad que va a permitir desarrollar terneras mucho más sanas. Y si uno habla de tener un sistema inmune competente o mejor capacitado, pues naturalmente hay mejor respuesta a las vacunas. Vamos a tener una optimización en el tema de las vacunas. Entonces, esto adicionalmente lo traen las pruebas. Entonces, identifican los animales de alta inmunidad en la parte de adultos y en la parte de los terneros. Está basada en un índice donde el promedio es 100, los animales categoría. Los toros que hoy en día comercializa Cemex, que son catalogados de alta inmunidad, son aquellos que están en un indicador de 105 para arriba en inmunidad en adultos y de 100 para arriba en inmunidad en terneros. Entonces, uno puede seleccionar esos toros que estén transmitiendo a sus hijas una mayor inmunidad, no solo en adultos, sino también en terneros. Si hacemos la prueba genómica, también esa información la vamos a tener sobre los animales que nosotros chequemos o muestremos. Muy claro, y aquí vemos cómo a partir de usar esta herramienta de genética y esta herramienta de pruebas genómicas, podemos tomar decisiones que redundan en tener animales más sanos, que resulta en un mayor bienestar animal y también en un logro más certero de los resultados de la actividad lechera. Y aquí lo unimos con lo que conversábamos al comienzo, y es de esta forma, en el proceso que es el programa de mejoramiento genético o la genética de nuestros datos, estamos tomando decisiones informadas que nos ayudan a ser más eficientes, nos ayudan a optimizar procesos, y eso vuelve a la realidad actual en donde necesitamos optimizar en cada uno de los rubros de nuestras ganaderías de leche lo máximo que podamos. Entonces, aquí vemos cómo desde estas pruebas genómicas en el capítulo de sanidad animal podemos lograr resultados no solo en menores enfermedades, sino también en una mejor y mayor expresión del potencial de cada animal. Ahora pasemos a un siguiente tema, y es la investigación que se ha venido haciendo, y que entiendo que las alianzas que ustedes tienen en investigación son líderes en este capítulo, y es, venimos hablando de tratar de acotar exactamente cuál es el impacto que una ganadería genera en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Hemos hablado que hay un ciclo natural en donde los forrajes, etcétera, se producen a partir de la fotosíntesis que captura CO2, y que después al comer el animal emite metano, pero eso es un metano que, a pesar de ser más potente que el CO2, rápidamente a la vuelta de 10 o 12 años vuelve a ser reciclado por el mismo medio ambiente para generar más forrajes y asimismo para volver a alimentar animales, y continúa el ciclo. Entonces hemos avanzado en acotar que nuestra ganadería hace parte de las herramientas para la solución y no parte de los problemas, y que sí debemos manejar cada vez mejor nuestras ganaderías para aprovechar ese potencial de solución que puede tener nuestra ganadería. Esa parte la hemos ido acotando, y creo que cada vez es más clara en esta discusión frente al tema medioambiental. Hay mucho esfuerzo por, de igual manera, lograr tener animales que minimicen esa emisión de metano, a pesar de que eso ya hace parte de un ciclo natural que por sí mismo se recicla. Pero sabemos que hay investigación, y que ustedes están metidos dentro de esa investigación para incluso buscar una eficiencia mucho mayor en los animales, de tal forma que se reduzca o se mitigue al máximo esa emisión, desde el punto de vista de la genética, claramente. Cuéntenos, Ariel, si algo de lo que nos pueda contar de esta investigación, qué tanto puede la genética ayudar o contribuir a esa mitigación o minimización cada vez más de la emisión de metano por parte de nuestros animales, que es una investigación muy interesante que ustedes han venido liderando, y que hoy nos complace que nos cuenta acá con Bueno, nuestros seguidores. bien, Felipe, como usted lo dice,
es muy cierto que injustamente a veces señalan a las vacas como una de las principales fuentes de contaminación porque en el proceso de digestión de esa fibra, pues se producen una serie de ácidos grasos volátiles, dentro de esos el metano, que es, y así lo es uno de los gases de efecto invernadero, que como usted muy bien lo afirmó, aumentado es 28 veces más potente que el CO2. Sin embargo, realmente pues tiene una vida media mucho más corta que la del CO2. Entonces, una vez se completa el ciclo de los 10 años, si uno tuviera, digamos, una estabilidad en el número de cabezas de ganado, pues naturalmente se convertiría, digamos, en un ciclo que se recicla, que no contribuye de manera sustancial al tema del calentamiento global. Sin embargo, hay diferentes formas de mitigar el efecto del tema del metano. Se ha probado con aditivos en la comida, se ha probado también el hecho de que una vaca también produzca más, pues naturalmente en su eficiencia, si uno midiera la producción de metano por litro de vaca producido, pues obviamente eso va a minorar el tema de producción de metano en relación a la producción de leche. Se han también revisado algunos temas de supresión de algunas de las bacterias que producen metano. Pero bueno, en esto que tiene que ver con que si la genética tiene un efecto en este asunto. Y bueno, ahora acaban de salir los resultados de más o menos 10 años de investigación del grupo de investigación e innovación de CEMEX y empezaron a realizar un trabajo hace ya rato midiendo gases en las vacas y determinando si había un efecto de la genética de la vaca sobre la producción de metano. Inicialmente lo que encontraron es que un 35% de la producción del metano se debe a, y ahí voy a hablar del huésped y el hospedero, es decir, de la vaca y del rumen, porque pues en ese proceso de fermentación. Pero después, en varios análisis, determinaron que el tema de la producción de metano, 5%, un 25% depende del hospedero, es decir, de la vaca. Entonces, con esa orientación empezaron a trabajar y a mirar el desarrollo no solo de las mediciones de gases en cámara son supremamente costosas. Posteriormente hicieron una validación con una técnica de medición infrarrojo de algunos marcadores en la leche de metano y la correlación fue prácticamente del 85%, lo que les permitió a través de muestras de leche acumular una gran cantidad de información, casi 13 millones de datos de animales y poder diferenciar cuáles producían más o menos metano. Ahí pudieron calcular la heredabilidad de la característica, 5%, y eso pues ya da muy buenas perspectivas, porque a partir de una selección genética podemos disminuir la producción de metano en un buen porcentaje. Lo otro van a ser otros trabajos con tema de alimentación y todo esto, pero la idea de CEMEX es que mediante selección genética al 2050 se pueda reducir un 35% de las emisiones de metano basado en la genética. Entonces, esta información lanzada en la siguiente evaluación que sale ahorita en abril, va a venir la información adicionalmente en los catálogos de los toros que
genéticamente transmiten a sus hijas un menor potencial para producir metano. Entonces vamos a tener además animales seleccionados de alta inmunidad, también una menor producción de metano. Con algo adicional, que esta información también fue validada en la parte genómica y vamos a tener información de las terneras que vayamos a seleccionar. Entonces vamos a poder seleccionar animales productivos, bien conformados, pero adicionalmente de alta inmunidad y de una baja producción de metano. Algunos que tendrán la duda de si seleccionar por baja producción de metano afecta las características productivas, no tienen efecto. Es decir, no vamos a afectar la cantidad de leche ni la cantidad de proteína con una selección enfocada en baja producción de metano. Entonces, pues es una muy buena noticia el gremio ganadero para el gremio lechero, que se interesen en que nuestra actividad continúe y se sustente en bases sólidas en investigación, pues podamos presentar una herramienta para mostrar que las vacas van a ser una solución no solo al tema de la demanda de alimentos, sino que también estamos preocupados por el tema de el medio ambiente y el cambio climático. Y de esa manera, digamos, estamos contribuyendo con un tema o una problemática global. Supremamente interesante. Y acá reiterar cómo estos elementos que nos da Ariel ratifican que nuestra ganadería de leche es parte de la solución y parte de las herramientas que nos ayudan no solo a mitigar y adaptar nuestra realidad frente al cambio climático, sino que también somos parte importante de la solución de cara a la alimentación de la población mundial. Eso lo primero. Lo segundo, ratificar cómo a partir de investigación de 10 años, de más de 13 millones de datos, se llegan a conclusiones tan contundentes en donde dice, mire, además de que ya sabemos que somos parte de la solución, podemos seguir avanzando y con innovación y con tecnología llegar a reducir hasta un 35% que nuestros animales generamos de metano. Eso es ir más allá, eso es mostrar claramente el compromiso que tiene nuestro sector con avanzar en este tipo de herramientas que son claves para el futuro, no solo ambiental, sino social y económico de nuestro país, de nuestra región y del mundo. Muy importante. Acá también hacer un paréntesis y hacer un llamado a las personas que nos están viendo y escuchando, y es, tenemos con esta una herramienta muy potente y tenemos varias herramientas más para que en un modelo productivo como el colombiano, cada productor vaya usando estas herramientas que fíjense que no solo son para lograr un resultado individual positivo, sino también para que podamos ir tomándonos la foto de cómo estamos en materia de emisión, también en materia de compensación, que seguramente, me atrevería a decirlo, que el resultado va a ser un resultado más cercano a la neutralidad o tal vez más cercano al efecto enfriamiento. Entonces, ahí está el llamado a que usemos estas herramientas que, además de lograr y llevarnos a resultados positivos de nuestra actividad, a resultados de bienestar animal, también nos llevan a poder tener información para mostrarle a el público en general las bondades y los beneficios y lo positivo que es el trabajo de un productor de leche en las diferentes partes del país y de la región. Habiendo hecho ese paréntesis, Ariel, quisiera, ya acercándonos a la hora, quisiera preguntarle, esto que nos cuenta, esto es algo que hoy en día con esas pruebas genómicas se puede saber para todas las razas o empezaron con alguna y se extenderá a otras. ¿Cómo nos podemos ubicar ahí? Y una vez nos cuentes sobre eso, me gustaría que nos diera un mensaje y una invitación a utilizar este tipo de herramientas que hoy están
tan a la mano de cada productor, sin importar si soy pequeño, mediano, grande, trópico bajo, trópico medio, trópico alto, son herramientas que están ahí y la invitación es a Bueno, usarlas. en cuanto al tema de en qué razas, el tema de la genómica para producción, bueno, se me olvidó comentar algo y también la prueba incluye las proteínas de la leche, A2A2, beta-caseína, beta-lactoglobulina. Entonces, antes se incluían por un valor adicional, pero hoy en día se está incluyendo toda la información. Ese tema del A2A2 también es un tema importante porque tiene que ver con una mayor digestibilidad de la leche. Ya hay muchos ganaderos enfocados en el tema de seleccionar vacas A2A2, visualizando el tema de probablemente hacia adelante tener una toalla completamente A2A2 para probablemente una demanda de los consumidores y pues eso es importante. Como dicen por ahí, que no lo cojan fuera de lugar, ¿no? Eh, Hoy alguien le comentaba, decían, bueno, mire, transformar un neto que es A1 a 2 o A1 a 1 hacia A2 a 2 probablemente puede demorar entre 15 y 20 años si lo hace por absorción. Pero si hoy en día pueden conocer esta información, pues pueden dejar los reemplazos que sean A2 a 2 o ir seleccionando un hato de vacas, un grupo de vacas que sean únicamente A2 a 2. Entonces, porque probablemente si llega un tema de demanda de leche A2 a 2, la demora va a ser grande. Hay algunas personas que ya se han anticipado a este asunto. Bueno, ya mirando el tema de esto es transversal, la prueba genómica hasta el tema de lo que es la inmunidad, digamos, excluyendo la inmunidad del metano, es transversal a todas las razas de leche. Entonces podemos hablar de Holstein, de Jersey, Ayrshire, Pardo Suizo y cruces entre ellos, ¿sí? Esto es importante. También se pueden evaluar los cruces para el tema productivo, reproductivo, de conformación, etc. Lo otro es el tema de la inmunidad. Se ha desarrollado para la raza Holstein y para la raza Jersey hasta el momento. Posteriormente se van incluyendo siempre la raza Holstein por el volumen de datos, por la capacidad, o sea, en esto es importante hablar de las bases de datos y de los volúmenes. Entonces la raza Holstein siempre son donde se hacen los estudios primero. Y el metano por el momento va a salir para la raza Holstein. Entonces, tenemos una información muy importante, no solo en el tema productivo, no solo en el tema reproductivo de conformación, sino también en algunas características que tienen que ver con salud y hoy en día también preocupados por el tema del medio ambiente. Las pruebas están disponibles hoy a través de CEMEX. Nosotros tenemos un departamento técnico que está disponible para ir a tomar las pruebas. Las pruebas realmente son muy sencillas. Es un pequeño porción de cartílago que se toma de la oreja de los animales y ya. Después todo se tramita a través del celular, desde que se envían las pruebas hasta que vuelvan y llegan. Ahí hay una herramienta disponible para utilizar, para anticiparse a la toma de decisiones, para poder hacer una selección genética mucho más asertiva. En esto nosotros les brindamos no solo el tema de la prueba, sino también brindamos acompañamiento a la interpretación y a la orientación de la selección genética. Bueno, pues ahí está ahí está el llamado muy importante. Tenemos las herramientas que nos ayudan a tener un mejor proceso de toma de decisiones, un mejor resultado de nuestra actividad lechera, pero que también, como lo dijimos anteriormente, nos hacen el llamado a que frente a esos temas en donde debemos contar las bondades de nuestro sector lechero, pues tengamos información
para utilizar y contarle al público cómo desde nuestro sector somos parte de la solución y no otra cosa. Somos parte de la solución para afrontar retos que tenemos a nivel global y que son muy importantes. Esto es clave, esto como productores debemos irlo haciendo cada vez más, sectorialmente también debemos hacerlo, reportando este tipo de información que nos ayuda a acotar todos esos mensajes que hay veces van en contravía de lo que del esfuerzo que día a día en el campo se hace para no solo generar resultados individuales exitosos, sino resultados colectivos y de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Entonces, queda ese mensaje, queda la invitación. No me queda más sino agradecerle a usted, Ariel, a Cemex, por ser tan generosos de compartir ese conocimiento, esa experiencia, todos esos años de investigación en resultados concretos, fáciles de utilizar en el día a día para el productor. Muchas gracias y quiero dejarle este último minuto para que nos dé un mensaje final y una despedida para todas las personas que nos están acompañando. Finalmente, pues agradecerles la audiencia y la atención en este espacio. Realmente queremos ayudar a construir país, a desarrollar la ganadería. Entendemos que la ganadería es el sustento de muchas familias colombianas. Muchos derivamos nuestros ingresos de la ganadería en diferentes eslabones de la cadena, pero finalmente todos le debemos mucho. Entonces, acá estamos para desarrollar el tema de la ganadería, para investigar, para apoyar a todos los ganaderos en todas las actividades que tengan a bien desarrollar, a orientarlos de la mejor manera en nuestra especialidad y pueden contar con una mano amiga en el servicio que presta Cemex y pues también en todo lo que nosotros podamos contribuir. Les agradezco mucho la atención a todos, el interés en la charla y pues a usted, Felipe, que siempre nos ha abierto las puertas para poder comentar estos temas que son de interés para la ganadería nacional. Muchas gracias, Ariel. Cerramos esta charla invitándolos a que sigan a Cemex en sus redes sociales, que consulten la página, que hagan los contactos respectivos para utilizar este tipo de herramientas tan valiosas.